tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Largamos la semana y voy a empezar contándoles el final de esta historia que vivimos una y otra vez con el kirchnerismo. Sacan a la cancha una idea megalómana, enorme, pretenciosa. Vamos a ampliar, vamos a democratizar la batalla cultural, vamos a cambiar la Argentina. En el capítulo 1000 de eso van a querer, te lo digo así, y no van a poder regular el discurso público. Están con la idea de que hay un discurso de odio. Ustedes ya saben quiénes son los agentes odiadores. Adivina quiénes son los odiadores y adivina en la autopercepción quiénes no son el odio sino el amor. Van a intentar regular el discurso público, van permeando con esta idea, van a intentar presentar en el Congreso un proyecto de ley que, por supuesto, y acá está la resolución, no va a pasar por el Congreso, sobre todo por diputados. Pero están con eso. Y están con eso porque en realidad creen que la conversación pública está generando violencia y el origen de todo eso es vialidad. Más que vialidad, un señor que, según Mayans, un senador muy importante que está haciendo de portavoz de una parte importante del kirchnerismo, dice que es el que hizo un show. Mirá lo que dice Mayans. No dije en ningún momento que se anule la causa vialidad. En ese juicio se hizo un show. Y acá está lo que les digo. Estuvo el germen que generó la violencia extrema. Voy a usar un atajo. Luciani generó en lo que para Mayans es un show la reacción de violencia extrema. Por lo tanto, hay un hilo invisible que une a Luciani con la mano de este muchacho brasilero que intentó, según hasta ahora tenemos conocimiento de las pericias, matar a la vicepresidenta. Y vos me decís, hay un lobo suelto, no por el muchacho brasilero, es una voz suelta la de Mayans. No, esto viene en manada, es una argumentación que está en sintonía también con lo que dijo el gobernador Axel Kicillof. Mirá lo que dijo Kicillof. El alegato del fiscal Luciani desencadenó esta fase de conflicto social. Mi primera pregunta es, ¿hay un conflicto social? No, hubo un atentado gravísimo que se está intentando esclarecer. No hay un conflicto social. No instalen que la Argentina está a un paso de la guerra civil. No lo está. No hay violencia política. Sí hay una conversación pública que se pasa de rosca. Y eso es completamente real. Pero ojo, que hace muchos años que el gobierno y el kirchnerismo tiene un fósforo en la mano y va haciendo aplicaciones de odio que no vale la pena ir al manual de historia, desde los escupitajos a los carteles de Magdalena Ruiz Guiñazú y tantos otros, y siguen los infinitos ejemplos. Digo, tiene un fósforo en la mano y se autopercibe bombero. Y dice, el fuego está allá. Están jugando con fuego y el kirchnerismo se autopercibe bombero. Es grave. Hay que bajar un cambio y hay que bajarlo ahora. Y finalmente les digo en esta introducción, ¿de verdad el problema está con Luciani? ¿Y hay un lawfare y hay una persecución? Hice una lista a mano en 1 minuto y medio ayudado por Lucía Salinas. Miren esto. Milani, ¿te acordás de Milani, el jefe del ejército, que le pusieron toda una aparatología de inteligencia para espiar? Bueno, Milani fue absuelto de ese caso, de esa acusación de lesa humanidad en Tucumán. Bueno, absuelto. Vudú. ¿Te acordás de los trámites, la gestión con la provincia de Formosa de Vudú? Sobreseído. ¿Te acordás que tenía un talonario de factura que era factura 001? Y porque tenían virgen el talonario, sobreseído. Cristóbal López, ¿te acordás lo del impuesto a los combustibles? Sobreseído. Y ahora voy con Cristina. Dólar futuro. Sobreseída sin juicio oral. Sin juicio oral. Pacto con Irán. Lo que sufrió el kirchnerismo terriblemente y la propia Cristina. Lo que se habló en Argentina de este pacto con Irán. Bueno, sobreseída sin juicio oral. Y finalmente, los sauces y Otesur
adivinen qué, sobreseída sin juicio oral. Me dirán, va a ir a cámara y vamos a ver qué pasa en la cámara. Será, pero ahora está sobreseída. En 1 minuto y medio hicimos una lista de causas judiciales recontra pesadas y sensibles para el kirchnerismo, donde no voló una mosca y no se habló de conflictividad social ni de lawfare. Clima de crispación cuando el fallo te viene en contra y el pedido de condena te viene en contra. Digamos todo. Acompáñenme. Voy a hablar con Lucía Salinas sobre esto, que es el largo camino del celular de Sabac Montiel. La prueba que más tenía que resguardarse, la radiografía de la persona acusada de haber atacado a Cristina Kirchner con un arma de fuego, hoy podría convertirse en una prueba inutilizable. Vamos a repasar el minuto a minuto, la ruta de este teléfono. Empezamos con el jueves. Jueves, 21 horas, Fernando Sabac Montiel ataca a Cristina Kirchner. 23 horas, lo trasladan a Cavia, ya detenido, lo examina el médico y le retiran los objetos personales. Bien. Medianoche del jueves, la Policía Federal secuestra el Samsung A50 y lo pone en un sobre. Y acá empieza la ruta de este celular y atención. 2 de la mañana, el celular es entregado a la jueza María Eugenia Capuchetti en los tribunales de Comodoro Pi. Comienzan las horas más escabrosas de este celular. La Policía Federal lleva una PC para realizar la apertura del celular. Un problema de baja tensión en Comodoro Pi los obliga a buscar otra PC. Mirá la hora que... ¿Es normal llevar la PC y... ¿Es normal? No, no es normal, porque los trabajos periciales de la Policía Federal se hacen en la sede y en el área específica de la Policía Federal. ¿Y por qué pasó esto de esta manera? Por la hora, por la rapidez, porque querían hacerlo rápido, por la gravedad del caso. Pero les terminó jugando una mala pasada y ya lo vamos a ver. 4 de la mañana, el celular es conectado a la UFED en el despacho de la jueza. ¿Qué es UFED? ¿Qué es esto? El sistema israelí que se utiliza para abrir los celulares. Se conecta a ese aparato, a ese software. 6:30 de la mañana, la Policía Federal informa, ya estamos en el viernes, que no puede desbloquear el celular. No entiendo una cosa, digamos, si pudiéramos ir, no vamos a ir una pantalla para atrás. ¿Ya habían, entre comillas, déjame decirlo simpáticamente, practicado con este software? Sí, claro, ¿o no? porque no es nuevo y porque se utiliza en tantísimas causas y con muchísimos teléfonos celulares bajo investigación. En este caso, lo conectaron a la UFED y lo que resultó es que es una prueba negativa, como ellos lo llaman. No pudieron desbloquearlo y a las 6:30 se le informa a la jueza que no había manera de ingresar a ese teléfono. Mira lo que ocurre a las 7 de la mañana. El celular es colocado en el mismo sobre en el que llegó y se guarda en una caja de seguridad en el juzgado. Pero hasta ahí no se decía que habían borrado el contenido del teléfono. Hasta ahí el teléfono apagado, ingresa al sobre y queda en la caja de seguridad del juzgado. Viernes, 7 de la tarde, la jueza y el fiscal van a Cavia, donde está detenido Montiel, se niega a declarar y se niega a entregar la contraseña de su celular. Ya estamos en el viernes a la noche, 20 horas. La Policía Federal, que había hecho ese primer intento de ingresar al celular, informa que la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tiene un programa más moderno para abrir el celular. Recién el viernes a las 8 de la noche. Mira qué pasa después. 11 de la noche, el celular que estaba en la caja de seguridad es entregado por el chofer de la jueza a la PCA en Ezeiza. ¿Es normal que lleve esto un chofer o va a... El chofer, como es parte de la custodia, es parte de la Policía Federal. Bien, pero es discutible para algunas partes. Bien, el problema central no va a estar ahí. Acá comienza otra parte de este derrotero. 23:15, la PCA llama al juzgado. El sobre estaba abierto y no había ninguna instrucción de qué tenían que hacer con ese celular. Cuando esto se responde de manera telefónica, mira cómo sigue. 11:30 de la noche, finalmente, la PCA conecta el celular de Montiel al UFED. Y mira lo que ocurre después. 12 de la noche, la PCA informa al juzgado que el celular fue reseteado de fábrica. Y acá ya nos vamos... Pero espera, ¿qué quiere decir que fue reseteado de fábrica? Cuando conectan el celular al UFED, les salta una leyenda diciendo el celular está como en su estado de origen.
no hay información en el mismo. Bien, ¿y quién se supone que lo reseteó y lo dejó en cero? Ahí empieza la discusión. 9 de la mañana, para clarificar esa situación, esto mismo que vos me estás preguntando, declara la perito de la PCA en Comodoro Pi y mirá lo que ocurre el domingo, finalmente a las 6 de la tarde. La jueza informa que el celular fue reseteado, descarta que haya sido de forma manual. Acá te hago un pequeño paréntesis. ¿Qué dijo la perito de la PCA? Que cuando la Policía Federal lo conectó a ese primer software, eso generó que el teléfono se resetee de fábrica. Así el estado de situación de este celular. ¿Y sabes cuál es la última novedad? Algo que ocurrió hace pocas horas. El fiscal Carlos Rívolo pidió una pericia de la pericia para determinar esta falla técnica. Entienden que esto de a poco nos vamos metiendo en el capítulo de Los Simpsons, en donde estamos vivos. Nosotros no lo sabemos, pero estamos dentro de un capítulo de Los Simpsons donde hay, más allá de lo terrible, vamos a reírnos un poco, la pericia de la pericia. La pericia de la pericia para detectar las responsabilidades y las fallas técnicas sobre ese celular. ¿Quién se equivocó? ¿Quién cometió alguna impericia? Y después otra pericia para finalmente poder acceder al contenido de ese celular, algo que la justicia todavía no descarta, pero que los peritos ya consideran un poco difícil. Un escabroso camino que recorrió este celular, que era una prueba determinante en este expediente. ¿Por qué es importante el celular? Porque ahí está el ADN de este muchacho de origen brasileño. ¿Quién es? ¿Con quién se escribe? ¿Con quién chatea? ¿Cuál es su mundo? ¿Sus representaciones? ¿Lo hizo solo? ¿Es un desequilibrado? Todo eso se hubiera sabido o se hubiera acercado a la verdad si ese celular hubiera sido correctamente abierto. Y acá llegamos a algo que es común en la historia argentina, y es terrible decirlo. Siempre que hay un hito desgraciado, terrible, un crimen, y necesitamos de la tecnología, estamos muy habituados y tristemente habituados a escuchar que pasa algo, que vos no sabés si es impericia o malicia. ¿Es impericia? ¿Fueron inútiles? ¿No sabían cómo operar este software? Y si vos sos, y con todo derecho podés serlo, desconfiado, podés sospechar de que hubo una mano negra atrás. Nuestra vida está plagada de situaciones en donde decimos, esto no me cierra. ¿A nosotros no nos cierra? El gobierno ahora está prendido fuego, y el kirchnerismo también. Ya no está Larreta, ni las vallas, ni la policía de la ciudad. Tienen un conflicto interno porque la custodia era de ellos, de Cristina y de fuerzas federales. El teléfono también debió haber sido operado, bien operado, por fuerzas que responden al gobierno nacional. Y sin embargo, lo rompieron. Hoy no se sabe cuánto se va a recuperar de esa prueba. Acompáñenme, voy a ir a la mesa. Está Pablo de León. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Está Jessica Bossi. Buenas noches. Y está Osvaldo Bazán. Muy buenas noches. Pablo, yo presentaba un conflicto dentro del gobierno y del kirchnerismo, y es, ¿qué pasó con la custodia? Y ahora empecemos por el teléfono. ¿Qué está pasando en las tensiones? Aníbal Fernández le pidieron, ofreció su renuncia, se la negó Alberto Fernández. Bueno, no es que se la negó Alberto Fernández, eso es toda una construcción que salió hoy a partir de que apareció esta mañana un Aníbal Fernández herbívoro, ¿no? No pareció ser Aníbal Fernández que se planta al frente de los periodistas, que habla, que lamentablemente prepotea. Era un Aníbal Fernández tranquilo, moderado, diciendo yo le ofrecí la renuncia al presidente, y también dijo dos cosas. Hablé con Cristina el jueves y el sábado, como diciendo, volví a hablar con Cristina porque en reportajes anteriores se había dicho que no estaba hablando con ella. Entonces, Aníbal Fernández está puesto en la mira. ¿Por qué? Por todo el entorno de la vicepresidenta y por la Cámpora, a quien le echan la culpa de todo lo que está pasando con la federal. Y todo lo que estaban charlando ustedes recién respecto de caminos, de situaciones en los cuales, peritajes en los cuales participa la federal, también está a la mano de Aníbal. Entonces, en estas horas Aníbal está en el gobierno porque lo sostiene el presidente, que tiene poco margen, hoy lo venimos contando, para tomar algunas decisiones, pero Aníbal Fernández está ahí sostenido por el presidente de la Nación. Resta ver en los próximos días, y en virtud de los distintos sucesos, cuál es la suerte
de Aníbal Fernández, que no va a ser echado, por lo menos hasta este momento, no va a ser echado en este momento como un ofrecimiento de una presa para la oposición. No, de ninguna manera. Además, mostrar debilidad. Echar a un histórico como Aníbal es debilidad, no lo creo que lo haga. Bueno, pero también daría dimensión de lo que efectivamente ocurrió. Digo, si estamos ante uno de los atentados más importantes de la historia y el ministro de Seguridad sigue tranquilamente su trabajo, parece que no es tan importante el atentado. La verdad que el atentado es así de importante, con lo cual, efectivamente, una renuncia importante debería haber. Y tiene mucho No para... va a haber, Osvaldo. Pero entonces no es tan importante el atentado. Bueno, no, me parece que van a cerrar filas. Me parece. No sé, está abierto el asunto. Tiene todavía mucho para explicar Aníbal Fernández, porque por un lado está la actuación de la custodia ese día, más allá de que el hombre de confianza de Cristina Kirchner es Diego Carbone, que está por encima de cualquier otra dirección o instrucción. Lo cierto es que lo que plantean en el gobierno es que a medida que avance la investigación judicial, en la que declararon los custodios, que son parte de una hipótesis de investigación, no quiero decir que sean parte de nada, sino su accionar está siendo evaluado. Si ahí se determina algo, probablemente modifiquen la custodia. El segundo punto es lo que hicieron con el teléfono. Claramente hoy Aníbal Fernández dice algo que se contradice con la versión del juzgado, que es la que daba Lucía, que por otro lado tiene sus desprolijidades importantes también de cómo se realizó. Lo cierto es que la información que yo tengo es que más allá de lo que dijo Aníbal Fernández, internamente en la policía se va a ordenar un sumario por esta intervención que es un tanto chapucera lo que se hizo, para decirlo de una manera cándida. Mira, sobre eso hoy explicaban algo desde la Policía Federal, y es que esto que ocurrió con el reseteo de fábrica es habitual, que ocurre con muchos celulares, porque es un riesgo que se asume al realizar este tipo de pericias. El asunto es, con este tipo de pericias, si había una tecnología mayor, ¿cómo no acudieron a la mejor tecnología para el mayor resguardo de una prueba clave en un expediente de una profunda gravedad institucional? Esto dicho por el propio gobierno y el kirchnerismo, y así también lo asume la justicia. Pará, vos estás diciendo que como argumento para defenderse dicen, ¿pasa siempre? Pasa habitualmente, O sea, es lo en que otros casos plantearon. también hacemos esto con los celulares. ¿Y esa es la defensa? Lo que plantean es, ocurre en varias ocasiones cuando vos conectás cualquier celular a este sistema. El asunto es que si ellos conocían que había una tecnología superior, ¿cómo no fueron inicialmente a esa tecnología superior? No, Quiero pero agregar... ¿cómo habitualmente hacen no eso? es cierto. Lo que no dice, hay pasa dos software. No, hay uno que es claramente. mucho más moderno y efectivo que el otro. Si esto estuviera coordinado, vas directamente al más Exactamente. sofisticado. No, pero algunos dicen que el UFED, que alguna gente está empezando a familiarizarse con esta tecnología israelí, lo que hace es cuando vos enchufás, voy a explicar sencillo, cuando vos enchufás un teléfono, empieza a buscar y por ahí está dando 30.000 vueltas. Entonces, en medio de todo eso, puede hacer que al ser, y tiene que ver con este modelo de esta fábrica, que al vos muchas veces intentar hacer la contraseña como la haríamos nosotros, directamente de fábrica te lo bloquean. Entonces, esto es una cuestión. Ahora digo, el tema del traslado tiene dos puntas, como bien decía Jessica. Porque quienes tenían que trasladar el teléfono era el secretario del juzgado y un cabo de la policía. Aparentemente el secretario del juzgado, esto de las explicaciones, estaba 2 días sin dormir, 3 días sin dormir, se fue a descansar y fue sola una persona. Entonces digo, en la Argentina puede ser que ante un caso de esta característica, una sola persona vaya con este teléfono por la vida. Con un sobre abierto. Bueno, en un sobre abierto, problema que es bien lo que hace la PCA. Cuando lo recibe, mira eso, rápidamente lo documenta y dice, nosotros no tenemos nada que ver. El tema ahí puntualmente es la discusión sobre la cadena de custodia sobre la prueba. Las pruebas son el elemento central y fundamental en cualquier expediente judicial, porque es en lo que se va a basar el juez o la jueza al momento de tomar una decisión. ¿Qué es lo que se cuestiona? Es que ese celular estuvo en 3 instancias diferentes con el mismo sobre abierto, que podría haber corrido riesgo de manipulación. Por eso, no inocentemente, Aníbal Fernández hoy a la mañana dijo: la Policía Federal no manipuló el teléfono. ¿Qué quiso decir Aníbal Fernández? Que nadie manejó ese teléfono. ¿Sabes? Perdóname. Porque entienden que cuando lo conectan a la UFED no se manipula el teléfono, porque se maneja a través del software. Te juro, mientras te escuchaba hablar, dije, ¿estamos hablando de esto o estamos hablando del avión venezolano-iraní? Y repetimos los mismos argumentos de que los dejaron entrar y cuando subieron al avión y entonces... Es como,
el mismo modus operandi. Vos decís, no importa si es un avión, un teléfono, una escena del crimen, siempre hay una comedia terrible, tragicómica, les diría trágica, de enredos en donde yo siempre voy a lo mismo. ¿Es impericia o es malicia? Bueno, ahí hay varias cuestiones al respecto, porque también aplica cuando la justicia comienza a investigar a la custodia de Cristina Kirchner. Le pidieron a Aníbal Fernández que explique qué tenía que hacer la custodia en la situación que ocurrió el jueves a la noche. Porque si había un protocolo que no se llevó, que no se practicó ahí, ¿eso es impericia o es un incumplimiento del deber del custodio? Eso por un lado. En este caso, toda persona que manipula una prueba de un expediente judicial, sobre todo de esta envergadura, tiene responsabilidades sobre esa prueba. Entonces, la impericia es lo que se tiene que evitar en cualquier proceso judicial. Bien, pero ahora yo quiero correrme del teléfono, porque, digamos, más allá del teléfono, ahí hay un señor, hay una novia, se está investigando si hubo terceras personas también. Si no, parecía que el teléfono, si se pierde lo que estaba grabado, es un blackout de información. El teléfono Contemos todo lo otro por fuera del teléfono. El teléfono es una prueba más, no es la prueba central del caso. Lo que permitió que ayer quede detenida la novia de Fernando Montiel, Sabac Montiel, fue el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas que se pidieron de las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Esa fue una prueba importante porque a raíz de esa prueba se decreta el secreto de sumario y crece otra hipótesis y se pone sobre la mesa de la jueza, que es: acá Montiel no procedió solo, actuó en combinación con otras personas. Eso no significa que sea una organización criminal, sofisticada, ni terrorista, ni mucho menos. Pero que hubo la participación de más personas, sí lo sospecha la novia o la pareja, porque parece que de pocos meses, mintió, había dicho que estaba en un lugar y estaba ahí. Sí, dijo que no sabía nada de Montiel hace 2 días. Sin embargo, el rastreo de las cámaras de seguridad los encuentran desde muy temprano, llegando en el tren Roca a Constitución, después van al Obelisco, hacen distintas combinaciones. Esas son las cámaras de los anillos de la ciudad. Exactamente. Y después, de las casas y de los edificios. Pero en la esquina no hay por No, en la esquina no hay porque Cristina no la quiso. Bueno, pero por después que le pusieron cámaras, ella dice en el Patria, sáquenme las cámaras. Pero exactamente, y aparte cuando metieron una causa respecto a eso, la causa le cayó a Bonadío, entonces ella dice que todo tiene que ver con esta historia. Igual déjame volver al tema Aníbal, porque acá aparece, Aníbal tiene que recuperar algunos casilleros y también la Agencia Federal de Inteligencia, que hasta ahora no está diciendo nada. Es más, Agustín Rossi lo único que salió fue a bancarlo a Aníbal diciendo que había actuado bien la custodia. Esta cuestión de la gente que está alrededor de Sabac Montiel, del agresor detenido, ahí ellos van a empezar a intentar encontrar una referencia entre 4 o 5 personas que son fundamentalmente los ojos puestos en la novia, en esta chica que apareció un par de veces en Crónica TV hablando, porque aparentemente ella habría participado en algunas marchas. ¿Recuerdan la marcha de las orcas? ¿Recuerdan la marcha de las bolsas fúnebres? Que eso constantemente aparece el gobierno relacionando a todo el opositor con eso. Bueno, en esas marchas, que fueron muy poquitas, e incluso en la agresión al auto de Massa el día que él entra a casa de gobierno nominado en economía, bueno, algunos dicen que ella, que Brenda, participó en todas estas cosas. ¿Hay imágenes? No, hay algunas cuestiones de las redes sociales de ella y de algunos amigos de ellos dos, de Sabac Montiel y de su novia, que los referencian a algún grupito neonazi. Recordemos el tema de los tatuajes nazi de este chico. Entonces, ¿qué serían? Un grupito de lúmpenes relacionado con alguna de estas movilizaciones más agresivas y todo eso, pero no busquemos una superorganización, no. Una bandita de lúmpenes que se interactúan, que ponen en redes algunas cosas con algún grupito, y de ahí sale la cosa así medio loca y medio mesiánica, que no se agranda más de eso. No vean ninguna compilación más allá de eso. Es un grupito así de lúmpenes que están vinculados a algunas acciones violentas. Eso, bueno, obviamente que va a tener que demostrarse. Obviamente. El video que muestra hoy a esta chica, Brenda Uliarte. Brenda, en la esquina, cuando ya los manifestantes de la Cámpora lo habían agarrado a su novio, mirando la situación y yéndose con total frialdad. Ahora tuerce y ahí lo ves. Ese video que cuenta Jessica. Ahí está ella, es la rubia con el rodete. Sí. Ahí ya lo agarraron a su novio y ella se va caminando como si nada. O sea, no hay muestra de querer ir a buscarlo, de sorprenderse, como si ese desenlace fuese una posibilidad
pensada. Eso que dice Jessica es importante porque este video fue determinante para la justicia para dictar la orden de detención anoche y implicarla en el expediente. Va a ser indagada mañana. Ella pidió tener un defensor oficial, pero ese video fue clave porque ella había dicho que no había tenido contacto, que no había estado cerca. No solo estuvo cerca, sino que en ese momento de tumulto, de confusión, cuando ya Montiel había apuntado con el arma a pocos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, ella se retira sin tener siquiera contacto visual en medio de esa confusión que se vivía ahí en la esquina de la casa. Y hay una cuestión que es interesante de ver, y es que debería este acontecimiento terrible funcionar como el fin de la omnipotencia de nosotros controlamos la calle. ¿Vieron que después de las vallas, de la pelea por la ciudad de Buenos Aires y controlaba ahí Juncal y Uruguay, vino esta cosa de nosotros podemos autocontrolarnos? Con la militancia va a distribuir pecheras, la custodia de Cristina y la Policía Federal, eso basta. Podemos controlar la calle. Sabemos organizarnos y marchar en paz. Y acá la reflexión es, ojo, que no es así. Ojo que esto casi le cuesta la vida a la vicepresidenta, hubiera sido terrible para la Argentina y para el curso de los acontecimientos, indudablemente. Pero digo, ¿hay una reflexión sobre eso? Sobre, miren, ojo si vamos a hacer un acto, ojo si vamos a hacer movilizaciones, ojo si Cristina va a bajar a hablar. Y también lo señalo para otros dirigentes de la oposición que pueden también sufrir lo mismo, Sí. porque acá Algunos esto no dicen, es contra Cristina, podría haber salido para cualquier lado. algunos dicen que Va a cambiar la campaña de ahora en más. Claro, eso es cierto. Estas visitas de los políticos a los barrios, saliendo tranquilamente, algo va a cambiar. Algunos dicen que el presidente suspendió un acto en La Matanza vinculado a Olesto. A mí no me consta que sea así, pero porque hay una cosa omnipotente. Recordemos que Cristina cuando sale al otro día, más allá de que había cambiado su custodia, ella sale del departamento y vuelve a ir a saludar a la gente. Pero está claro que le cambiaron el auto, le pusieron un auto blindado, un Mondeo que hemos visto, un auto negro. Han cambiado algunas cuestiones y claramente tienen que cambiar. Pero por eso digo que el caso de Aníbal Fernández, y no me importa que el nombre sea Aníbal Fernández o Sergio Berni, que fuera, no puede ser que cuando sucede esto no haya efectivos profesionales que se le tiren encima. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a Cristina. Hay una mezcla de algunos de devoción y otros le tenían miedo porque ella los quería lejos, supuestamente los custodios. Si vos ves un tipo con un arma o ves un jaleo alrededor de la vicepresidenta, te le tirás encima Como si y la no hubiera ocultás procedimientos y la ahí. sacás del lugar, que es lo que no pasó. Jessica. La tenés que sacar del Sí, lugar. en el gobierno, digamos, funcionarios muy vinculados al área de seguridad decían que hay que replantear de todos los partidos, no estaba hablando específicamente de Cristina Kirchner, de la seguridad, que de hecho Cristina Kirchner ese día del ataque en el Senado se había reunido con eurodiputados. Esos eurodiputados, algunos se quedaron después y conversaban con funcionarios argentinos y ellos le decían, miren, nosotros con ETA tenemos una experiencia que nos manejamos con medidas y protocolos que aún hoy continúan y lo que vemos acá no pasa. Entonces esto, como decía Osvaldo, para el tema de la campaña, donde efectivamente los políticos y candidatos van con alguien, cuando Macri va al conurbano no va solo, pero está bien visto que el político abrace a la gente, bese chicos y demás. De y hecho, ahí, lo criticaron, Jessy, a Milei, que usaba el chaleco. ¿Te acuerdas que decían, Sí. mirá, esa foto tiene lo abajo que pasa el es que chaleco? una cuestión es que vaya alguien asignado por la policía a ser custodio y otra cosa es que no sabes quién porta un arma sin tener un registro. Un registro. O sea, me parece que el tema de lo de Milei había tenido esa diferencia que era lo que había generado obviamente polémica y creo que en el kirchnerismo la sensación de nosotros la cuidamos a Cristina sigue. Ah, bueno, ves, Sí. ahí está lo que yo planteaba. Sigue Sí. la idea de nosotros Sigue la podemos idea. cuidar Ahora, bien. a mí lo Chicos, que me les sale cuentan... mal. Sí. Bueno, pero fueron los que terminaron agarrando, perdón, los que Sí. terminaron agarrando al que atacó fueron los de la cámpora. No estoy defendiendo esa situación. Claro. Pero no Para corrieron, después nada. estuvo la policía de la ciudad agarrando. Sí, La pero lo que primera dice ella es clave porque detención, lo la detienen y se cae el arma. Y hay dudas respecto, vamos a suponer, un grupo lo detiene y el arma queda ahí tirada y alguien la pisa y después aparece toda la cuestión. ¿Cómo puede pasar que una prueba tan clave como el arma se caiga entre un tumulto, la agarre cualquiera? Esto pasa porque no hay protocolo, porque hay un procedimiento. anillo Dos pruebas. hecho por la militancia y no por la seguridad Dos social. pruebas, Pero el ahí lo revólver y el teléfono. Sí, ahí Exacto. lo que decía Jessy, que
que es importante y lo tuvo en cuenta la justicia, es que la primera detención de Fernando Montiel la realizan los militantes. Lo dice él mismo, porque él aparece con un ojo morado. Está enojadísimo con eso. Cuando lo van a indagar, la jueza le pregunta quién lo había golpeado y él dijo los militantes, él dijo la cámpora cuando me detuvieron. Los detuvieron los civiles. Fueron los primeros en declarar ante la jueza. Pero eso no representa una custodia. Representa a unos muchachos que la quieren mucho a Cristina y lo agarraron al Claramente, pero fueron más efectivos que las fuerzas. No evitaban un crimen. Ese es el problema. No, porque tampoco tienen las herramientas para enfrentar ese y no está bien que ejerzan la custodia. Lo que yo digo es que ahora les pidieron que no vayan. Durante toda la vigilia en Recoleta pedían, mandame 5 de acá, 5 de allá, 3 de acá. Eso se bajó la orden de que no vayan más. Lo que yo digo es que el concepto de nosotros cuidamos a Cristina existe, nosotros manejamos la calle, todavía está. Bien, evidentemente la evidencia no modifica la creencia. Lo hemos dicho 1000 veces acá y también hemos dicho 1000 veces aló. ¿Qué carajo le pasa a De León? ¿Qué carajo le pasa a De León conmigo? Es un odiador serial. Le tendríamos que haber dejado todo al pelado Larreta y hoy lo estaríamos fusilando mediáticamente. Sí, la verdad que si ustedes lo echaron de ahí. ¿Estamos al aire? El juez Gallardo, que es de Sugo. ¿Estamos al aire? Diría Seigman. El juez Gallardo No, protocolo al suelo. Todos al suelo, clave roja. Todos al suelo, clave roja. Qué peliculón el guardaespaldas, Escucha a Whitney Houston. We love is... ¿Usted se da cuenta, Aníbal? Yo todo lo que sé de protocolo de seguridad lo aprendí con esa película. Ahora yo digo, el éxito de los 90. Yo no sé si usted es creyente o no, pero yo se la usted, recomiendo. Escúcheme, ¿usted se da cuenta de lo que hubiera pasado si no... Usted como ministro de Seguridad, usted jactándose que está desde el primer día al lado de Néstor y Cristina, hubiera sido terrible, ¿eh? Pero por favor, qué fácil es opinar desde el sillón, Dieguito. Por favor, te quiero ver a vos organizando un operativo. Pero yo no me postulo en el LinkedIn. Bueno, entonces si no sabés, callate la boca, punto. Dejá de fomentar discursos de odio. ¿Y por qué presentó? Por favor, ¿Por qué presentó? Acá el único que pone el pecho para defender a la vicepresidenta soy yo, punto. Y la vicepresidenta, así como Néstor, que tenía ese contacto así con el pueblo, uno no puede andar limitándolos y decirle, bueno, vengan para acá, súbanse a este auto. No se puede. ¿Se acuerdan cuando asumió Néstor que se golpeó con una cámara? Se cortó con una cámara, seguramente era de TN o de Clarín y eso predecía lo que iba a pasar. Y anticipó lo que iba a ser después la lucha de por clases. la ley de medios, todo. Por eso. Me cago a trompada por Cristina Fernández de Kirchner, punto, que es el mejor cuadro político de los últimos 200 años. Y me duele en el alma que Bede Bonafini haya opinado sin saber la trastienda del asunto. Hablando de trastienda, ¿qué en tiene el usted alma porque atrás? la quiero. Yo la respeto, pero de seguridad no sale un culo como nosotros. ¿Qué tiene un local en una galería? ¿Qué reparación de celulares? ¿Qué tiene ahí atrás? Necesitas que te ¿Qué tiene un desbloqueemos el celu o destornillador? algo. Te reformateamos todo, sí, necesitas algo. ¿Un chip necesitas? El desbloqueo le salió mal. Sea. Sí, Lo que ustedes sea, lo que desbloquearon un nivel de inutilidad en la custodia, ¿eh? Bueno, no te me hagas el picante. Me hago el guionista. No te me hagas el picante. No te me hagas el picante ahora. Bueno, que sos el guapo de Quilmes ahora. ¿Qué te haces el picante? Por favor. Yo puse la renuncia a disposición del presidente. ¿Me la aceptó? ¿Me la aceptó? Bueno, entonces a otra cosa mariposa. Al único que le tengo que dar explicaciones es Alberto Ángel Fernández. Punto. Mirá, si yo a esta altura del partido me voy a arrodillar ante ustedes. Bueno, Por la favor. vicepresidenta también le tiene que dar Estaba muy alguna enojada la explicación. vicepresidenta, ¿eh? ¿Cómo que no. Está enojada, pero con ustedes, que son los que todos los días gatillan balas de odio sobre la población civil. Sí, claro. Los verdaderos culpables de este clima de intolerancia y violencia son ustedes. Desde la mañana hasta la noche, intoxicándole la cabeza a la gente. Y después, cuando aparece un loquito, se hacen los distraídos. Por favor. Las primeras medidas que vamos a tomar son muy claras. A ver. Atención. A ver. Uno. Suspensión preventiva de las PASO del año que viene. Quitarle la autonomía al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Suspender el juicio de vialidad, como pidió el compañero Mayans. Y bueno, yo creo que con estas 3 medidas van a contribuir a la pacificación de la nación y a la erradicación de los discursos de la ultraderecha. Es verdad. No hay nada mejor para terminar con la ultraderecha que suspender vialidad, quitarle la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires
¿Y qué más? Puesto. Y nada, con eso podemos empezar. Bueno, muy bien, Aníbal. Yo creo que tenemos que anexar la ciudad de Buenos Aires al territorio del AMBA. Bien. Y por lo menos Kicillof no se va a perder, porque en el conurbano no sabe ni las calles, entonces por lo menos va a reconocer un territorio que es suyo. Punto. Ya está. Bien, terminó y no dijo que le importa un culo. ¿Qué está pasando? No, hasta Sigo ahora. en el cargo, lero. Ay. Me importa un culo. Muchas gracias. Siempre es muy grato hablar con usted. Acompáñenme, voy ahora yo a hablar con José Luis Espert. Vamos a hablar con Espert. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba muy enojado Cabandier, ministro de Medio Ambiente, con Milei, con vos también, porque ustedes habían planteado que esto había sido un hecho policial y no un magnicidio, no usaron esa terminología. Bueno, en primer lugar le digo al señor Cabandier que se tome un Valium, algún tranquilizante si lo ponemos nervioso, y que se ocupe de las cosas que él se tiene que ocupar, ¿no? Se prendió fuego, ¿cuánto? Medio corriente casi. Así que se ocupe de lo que se tiene que ocupar, porque él es un inútil en ocupar el cargo. Lo que yo dije, y me voy a hacer cargo exclusivamente de lo que yo dije, es, apenas ocurrió el hecho el 1 de septiembre, fue condenarlo, obviamente hay que condenarlo. Agradecer al que uno crea, digamos, que no le haya pasado nada a la vicepresidenta, a Dios, a las alturas, a los evangelios, no sé, depende de la creencia religiosa de cada uno, pero para mí, y lo sigo pensando, este es un suceso estrictamente, por ahora, policíaco-judicial, que involucra a la AFI, al Ministerio de Seguridad, a la Casa Militar, a todo el protocolo de seguridad que rodea a la vicepresidenta de la Nación. Ahora, de ahí a transformarlo en un hecho político, eso es lo que yo critico. Y fue lo que dije el sábado en diputados. A mí me parece una vergüenza que los diputados nos juntemos un sábado para hacer una declaración política y no nos juntemos todos los miércoles a laburar para solucionar los problemas que tiene la gente. La gente no llega a fin de mes, no tiene trabajo, las empresas se van del país. No hemos podido sancionar la ley de alquileres, tampoco ha salido del Congreso la boleta única, a pesar de que tuvo media sanción en diputados. O sea, como políticos estamos defraudando a quienes les servimos, que es la gente. Nosotros deberíamos estar trabajando en esas cosas como políticos. Este es un caso judicial, policial, nada más. Hay una campaña... Por ahora, hasta que no se pruebe que hay una organización política detrás de esto, bueno, ahí sí empecemos a discutir si no requiere una manifestación política. Pero para eso falta un montón de tiempo. Hay un discurso de odio que una parte de la oposición, una parte de los medios, etcétera, están fomentando, como dice el gobierno, y este loco, si es loco, hay que verlo ahora porque la película avanza, o este grupito de personas fueron gatillados justamente por el discurso de odio. Mira, si vos te ceñís a lo que dice la Comisión Americana de Derechos Humanos, que está incorporada a la Constitución Nacional, por lo tanto, se podría decir que lo que dice la Comisión Americana de Derechos Humanos tiene rango constitucional, lo que está ocurriendo, artículo 13, inciso 5 de la Comisión, lo que está ocurriendo en Argentina no tiene nada que ver con el discurso de odio, que está definido, insisto, en la Comisión Americana de Derechos Humanos. Para la Comisión Americana de Derechos Humanos, que, insisto, tiene rango constitucional, discurso de odio es el Ku Klux Klan, es el nazismo, eso es un discurso de odio. Lo que está ocurriendo en Argentina no es discurso de odio, está muy lejos de serlo. Tampoco hay violencia política en Argentina. Violencia política fue lo que ocurrió en los 70 de la mano de Montonero, Montonero, dicho sea de paso, ¿no? Los famosos, ¿cómo era? La juventud equivocada, la juventud maravillosa. Eso es violencia política. Tampoco ocurre eso acá hoy, de ninguna manera. Aunque esto llegara mucho más allá de un simple loquito, hoy no estamos viendo un clima de violencia política donde hay grupos que se arman para matar al que empieza diferente. Yo creo que tampoco el discurso de odio, insisto, y si lo hubiera, que se haga cargo el kirchnerismo de los discursos de odio. Ellos son, y te voy a dar ejemplos, los grandes gatilladores de discursos de odio son ellos. ¿O no fue Grabois el que dijo Sangre, que debería sangre en las calles? ¿O no fue Delía el que dijo
que a Macri habría que fusilarlo delante de todo el pueblo. ¿O no fue Eve de Bonafini la que dijo probar las Taser con las hijos de Patricia Bullrich? ¿O no fue Máximo Kirchner el que dijo que están buscando un muerto desde la oposición? Y si hablamos de violencia política, ¿qué pasó en diciembre de 2017 cuando se trataba la reforma previsional? El kirchnerismo, junto con sus aliados, transformó a la Plaza de Mayo en una pedrera. Así que yo diría, más vale que dejen de hablar de discurso de odio y violencia política, porque para el kirchnerismo esto es un boomerang. Acá estamos asistiendo, desde el punto de vista judicial, a una acusación del fiscal, y por ahora nada más que eso. Que el kirchnerismo, no nos comamos el pescado podrido, lo quiere dar vuelta y transformarlo en un hecho político, esto que ha ocurrido en la puerta de la casa de Cristina Kirchner. Que se hagan cargo de la acusación del fiscal. ¿El fiscal qué dijo? El fiscal Luciani, con su ayudante, dijo: acá se cometió la mayor defraudación contra el Estado de la historia argentina. Eso fue lo que dijo el fiscal. Y en esa defraudación contra el Estado, Cristina Kirchner tiene un rol fundamental, donde el Estado, a través de Lazo Lobaez, se lo estafó. Al Estado somos todos los contribuyentes, no son marcianos el Estado, son los contribuyentes. Se lo estafó en cerca de 5.300 millones de dólares. Que se hagan cargo de eso. Eso es lo kirchnerismo. Yo quiero compartir, cuando podamos ver, frases de Mayans y Axel Kicillof con respecto a... ubican muy bien el clima de violencia social. Yo creo que no hay un clima generalizado de violencia social. A ver, veámoslo. Vamos a mostrarlo. No dije en ningún momento que se anule la causa. Este es José Mayans, la causa vialidad. En ese juicio se hizo un show. Estuvo el germen que generó la violencia extrema. Es decir, Luciani, según Mayans, con un show, generó la violencia extrema. Ahí está. Primero, no hay violencia extrema. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, él se refiere al atentado, me parece. Está bien, pero me parece que deberíamos... A ver, el kirchnerismo es el primero que, repito, que deje de hablar de violencia política, que deje de hablar de discurso de odio, porque los primeros responsables de esos dos hechos, si es que lo hubieran, yo creo que no lo hay, son ellos. Violencia extrema, por favor. Y Mayans dijo lo que dijo. Yo he escuchado varias veces el audio, varias veces dijo que acá ustedes quieren paz social, basta con el juicio de vialidad por la cantidad de nulidades que tiene. Mentira. ¿Qué nulidades? En un momento se hacía foco en estas personas que en algunas marchas pusieron orcas o pusieron también como muñecos colgados contra las rejas de Casa Rosada, sí, etcétera, como colocando o como que eso fuera una representación cabal de lo que piensa la oposición. ¿Qué pensás vos sobre esas manifestaciones? No, yo las rechazo totalmente. Nunca me plegué a nada de eso. Me plegué a manifestaciones donde estaba en juego la libertad para poder trabajar, mientras había fiestas en Olivos. Pero no, todas esas cosas ya, el jugar con la vida, eso a mí me parecen cosas de mal gusto. Realmente nunca apoyé eso, nunca participé de eso. Por ahora no se presentó ningún proyecto de ley en el Congreso para regular el discurso o señalar discursos de odio. Sí. Pero no se descarta que se presente alguno. De hecho, sí, van como armando un clima de que existe, están como ellos, el kirchnerismo, armando un sentido común de que sí existe un discurso de odio, y efectivamente, y que entonces necesita ser regulado. Sí. ¿Qué te parece que pasaría en el Congreso si ingresara un proyecto de estas características? Bueno, no te puedo decir yo qué pasaría en el Congreso cuando yo pertenezco a un bloque minoritario. Yo lo voy a rechazar absolutamente porque, de nuevo, así como no me como el caramelito que acá estamos frente a violencia política y discurso de odio, sino que estamos solo ante la acusación de un fiscal de que la señora Cristina es chorra, no me voy a comer el caramelito de que acá hay que legislar sobre el discurso del odio cuando el discurso del odio no existe y el antecedente es lo que pasó en Venezuela, de ninguna manera. Yo voy a rechazarlo de plano a eso, de plano. Libertad de expresión absoluta. Te llevo al plano de la economía. Sí. ¿Qué te parece la propuesta de este dólar soja de 200 por septiembre, etcétera? A ver, yo creo que está mal. Ahora, entre paréntesis, los bodegueros ya están pidiendo un dólar Malbec. Bueno, hace un ratito es eso. Los bodegueros dicen, ¿y nosotros? Claro, y los productores de trigo, y los productores de maíz, y los mineros. ¿Me entendés?
todo el mundo se te va a plegar detrás de esto. Cuando vos te quedás sin reserva, que es lo que le pasó a este gobierno, no te diría el manual liberal, la lógica, el sentido común, la ley de gravedad es que vos digas, ok, me quedé sin reserva, me quedé sin el ancho de espada para fijar el valor del dólar. En lugar de hacer este mamarracho que ha hecho Massa, lo que deberías haber hecho es dejarlo libre, eliminar el cepo, y la manera de que el dólar no se te vaya para cualquier lado como un barrilete sin cola es, dado que no tenés reserva, reemplazar ese ancla que son las reservas por otra ancla, que yo creo que debería haber sido el gasto público. Fijarlo nominalmente en pesos. Acá no se puede gastar más de lo que gastamos hoy hacia adelante. De esa manera el déficit fiscal te iba a bajar, financiar con emisión monetaria el déficit residual, te iba a ser una inflación de más del 100%, pero te iba a bajar con el tiempo cuando fueras eliminando el déficit fiscal. Esa es la recomendación de manual, te diría. El ancla era fijar y el gasto ponerle público un tope nominal al en gasto pesos. público. Basta. Hay una sociedad que no da más de pagar impuestos, hay empresas que están fundiendo, hay comercios que están cerrando, la gente no da más de este tamaño del Estado, no da más de bajar impuestos. Hagamos un esfuerzo alguna vez desde lo que manejamos el gasto público, desde la política. Yo incluso dije, bueno, empecemos por casa, empecemos los diputados por congelarnos las dietas o bajarnos las dietas y que de la mano de ese congelamiento de dietas siga todo el sector público. Y ahí levanta... Alguna vez la política tiene que pensar en el contribuyente, la gente de laburo que aporta impuestos. Pero suponete que hacen eso. No van a hacerlo, pero suponete que hacen ya está, ya decidieron. ¿Cuánto vale ese dólar? Vos usás ese ancla que vos planteás. Cerca de 300, el dólar libre que tenías en estos días. ¿Y eso no te produce una disparada aún más fuerte de la inflación? Sí, claro, en el corto plazo vas a tener más inflación, pero te evita lo que puede correr el riesgo acá, que esta bomba te explote y el dólar en lugar de tener en 300 le tenga mucho más arriba. Esa era la idea, evitar, siempre cuando yo hago una propuesta es para evitar un mal mayor si es que se hizo todo mal previamente. Acá lo que estamos asistiendo es en hacer propuestas que minimicen los daños. Y yo creo que es mucho más dañino andar con esto de 400 tipos de cambio, dependiendo de cada sector, que es lo que se te viene ahora, que seguir lo que te diría el manual de procedimiento, el vademecum lógico, digamos. Porque ahora, yo digo, ¿quién va a sembrar trigo acá? Claro, si vos tenés el menos dólar, incentivo. te lo van a pedir. ¿Quién va a sembrar maíz? ¿Cómo va a ser un tipo que tiene feedlot y cerdos si nos quedamos con poco maíz? ¿Me entendés? Es para lío esto. ¿Qué sería eso que podría pasar que haría que el dólar valga más de 300? Vos decís, yo hago reducción de daños. Con este ancla, el dólar vale 300. Si pasa, ¿qué cosa vale más de 300? ¿Qué debería ocurrir en la economía? Porque ya 300 te dispararía la inflación. Massa está en el gobierno para alargar la mecha de una bomba que se viene armando hace décadas, te diría, de déficit fiscal, un tamaño del Estado impagable, el resultado cuasi fiscal del Banco Central, la deuda del Banco Central, la inflación, las tarifas subsidiadas, los retrasos en el resto de los precios, que hay un montón de precios regulados. Es que eso te explote. Digamos, ¿viste la olla a presión? Cuando vos le metés demasiada presión, un día te explota. Ese es mi miedo. Eso es lo que puede llegar a pasar. Hay que celebrar, aunque sea moderadamente, que el dólar informal haya bajado un poquito ahora, que los otros dólares se hayan tranquilizado, que algo de la liquidación, digo... Sí, no seré feliz, pero tengo marido. No seré feliz, pero el dólar se quedó quieto. Sin duda que la cosa se haya calmado algo, eso es bueno para todo el pueblo argentino, eso es bueno para todos. Así que yo no diría que hay que descorchar champán, pero sí es para decir, bueno, la fiebre por lo menos transitoriamente paró. Ahora, mi miedo es que esto sea una cosa muy, 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 muy transitoria. Ahora se va a conocer la inflación a mediados de mes. La inflación de agosto, vas a estar otra vez en 7%, entre 7 y 8. ¿Qué te podría levantar la fiebre otra vez? Es verdad, ahora... Y que la inflación no te baje. Que la inflación no te baje. ¿En cuántos meses vos le das a Massa a decir, bueno, a ver si este muchacho baja la inflación? Porque esta inflación de ahora, medio que no se la podés cobrar a Massa toda. Sí. ¿Cuándo sí ya es de Massa entera la factura? No, bueno, si llega a diciembre, si termina el año y seguimos con inflaciones de entre 7, del 6 para arriba, ya es Massa, sin duda. Cosa que no hay que descartar, no que eso ocurra. Porque no vas a tener el ancla de las tarifas que van a subir. Claro, exactamente. Y tenés una inercia inflacionaria. Sí. Sí, pero yo te diría, acá, a ver,
en los últimos 60 años, este es el 8º plan económico que termina mal, porque este plan económico ya terminó mal. Estamos con 100% de inflación. Tenés que irte a la hiperinflación argentina para encontrar una inflación más alta que esta. Eso es todo un símbolo de la derrota de este programa. Ahora, este es el 8º plan económico que fracasa en Argentina en los últimos 60 años. Y los 7 planes anteriores también fracasaron. Ergo, todos los planes económicos fracasaron en los últimos 60 años. Y lo que deberíamos poder ver, más allá del árbol de este programa que ha fracasado, que acá hay un bosque, que todos los programas económicos han fracasado. Y la clave ahí de por qué han fracasado son 3, en realidad. Esta es una economía que tomó como decisión no comerciar con el mundo. En lugar de hacer al mundo como una oportunidad para venderle cosas, lo usamos al mundo para endeudarnos. Por eso vivimos con el problema de la deuda externa, que es la deuda del país. El de Cavallo, el 1 a 1, no fue exitoso, ¿vos lo considerás exitoso? No, terminó en la peor crisis de la historia. ¿Cómo voy a considerar eso exitoso? Ese fue otro plan económico que fracasó. El otro problema que tenemos, que es de tamaño del Estado, es impagable y nadie te lo quiere financiar. Entonces, no sé hasta cuándo vamos a seguir sufriendo inflación por culpa de ese tamaño del Estado. Pero acá el kirchnerismo ha construido una pared de granito de gasto público que hasta que no venga algún Gurka y lo baje, como sea, y Argentina se va a chocar contra la pared como se está chocando en las 7 veces anteriores y esta es la 8ª. Y la tercera, si vos tenés la mitad de la población trabajadora trabajando en negro, totalmente precarizada, estamos hablando de 8 millones de personas, ¿qué va a cambiar? ¿La ley de gravedad o las leyes laborales? Tenés que cambiar las leyes laborales. Ahora, para hacer esas 3 cosas, la gente te la tiene que votar porque gracias a Dios estamos en democracia. Y para que la gente te la vota, la política tiene que decirle a la gente, mire, esto es lo que hay que hacer y no tener miedo ni vergüenza para hacerlo, ¿me entendés? Si no, vamos a ir dando vuelta en esta calecita de pobreza y miseria de por vida. Expert, muchas gracias por Déjame decirte una cosa final. Sí. Yo doy gracias a Dios que Cristina esté viva, porque el valor de la vida es indiscutible, la vida está ante todo. Pero también estoy contento que esté viva para que Cristina afronte el fallo del Tribunal Oral Federal y que afronte todas las otras causas de corrupción la cual le tienen involucrada. Porque esa señora, junto con otros, no hay duda que ha comandado una asociación ilícita que ha robado miles de millones de dólares en Argentina y por si fuera poco, con su discurso, que no es de odio, es simplemente para polarizar durante varias décadas ya, más de una década seguro, con su ex marido, han destrozado y podrido la cabeza de la gente. Acá no hay más cultura por trabajo, ha sido reemplazada por la cultura del plan, no hay más cultura del mérito, se ha destrozado el intento de insertarnos al mundo. La verdad, que enfrente el juicio que tenga que enfrentar y que la política no se meta en una cuestión judicial policial. Expert, muchas gracias. Un placer. Vamos a hacer una tanda. Muy bien, se suma Rolo Barbano. Hola Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Bueno, esto parece que nos sorprendiera, pero quizás había dudas. Apareció ADN en el arma. Sí, ADN de este muchacho, el brasileño. Exactamente. Hoy finalmente la Policía Federal entregó el informe de ADN sobre el arma, la Versa calibre 32, que fue secuestrada, el arma que utilizó Fernando Sabac Montiel para gatillar 2 veces a pocos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. Ahí tenés el arma secuestrada en imagen. Si querés, repasamos... ¿Por qué es importante saber? Bueno, no había todo el mundo huellas decía, digitales. bueno... Porque no había huellas digitales. Claro, hasta en el arma momento... no había huellas digitales de Fernando Sabac Montiel y el arma no fue incautada a Fernando Sabac Montiel. El problema que tenía la investigación era que tenías la secuencia del disparo, que no salió todos por suerte. lo vimos a él Exacto. o el brazo de él, lo vimos. Por eso, pero vos le tenés que probar que lo hizo con un arma que estaba funcional y que es el arma que tenés secuestrada. Como hubo tantos errores en la custodia que hizo incluso que la detención la hicieran militantes de la Cámpora, en el momento en que llega la policía estaba el hombre Fernando Sabac Montiel tirado en el piso y el arma a un costado. El arma fue pisoteada. Cuando la llevan al laboratorio para rescatar huellas digitales, aparecen
huellas parciales, son huellas incompletas. Los peritos le dicen a la justicia, no podemos conectar los pedacitos de huellas digitales que aparecen en el arma con ninguna persona, ni con Fernando Sabac Montiel, ni con nadie. ¿Qué podría haber planteado un defensor ante esto? El arma fue planteada. Bueno, hablamos de eso Entonces, un minuto, porque esto se el habla ADN poco. viene a salvar esta situación junto a un pequeño detalle más. En el video donde se ve a Fernando Sabac Montiel empuñando el arma, es claro. Pero hay otro video aún más claro que es donde se ve la cara de Cristina y la mano que se asoma. Sí, exacto. Esa mano tiene un tatuaje. Y ese tatuaje Coincide. está en una mano Es de él. izquierda Sí. y es el mismo tatuaje que tiene Fernando Sabac Montiel en su mano izquierda. Con lo cual, y además Fernando Sabac Montiel es zurdo, firmó la negativa a declarar el viernes pasado con la mano izquierda. Con lo ¿Tiene cual, un defensor todo ya esto- este muchacho? Sí, Oficial. tiene un defensor oficial, que es Juan Martín Hermida, Ahí está, mirá, esa es la imagen Ese- donde aparece el tatuaje de Fernando Sabac Montiel. Porque el defensor no puede decir, miren lo que hicieron con el teléfono. No, lo que es, ahí hay una ventana de tiempo que va a ser discutida en breve, te diré, y que puede derivar en varios pedidos de impugnaciones de todas las medidas de prueba ya realizadas. Porque hay una ventana de tiempo en la que Fernando Sabac Montiel no tuvo ningún representante legal, ni particular ni defensor oficial. Asume pocas horas, varias horas después, la defensa oficial Juan Martín Hermida. De hecho, para realizar la prueba de ADN sobre el arma, se le toma una prueba a Fernando Montiel sin la presencia de su defensor oficial. Él accede, es mayor de edad, accede a que el juzgado le realice esta toma de muestra, pero después, en esta situación que es tomada sin la presencia de ningún defensor, no nos sorprendamos que en breve el actual defensor oficial impugne todas esas pruebas porque no había nadie que lo represente y que lo defienda ya en su carácter de detenido. Pero de esto privado de la ocurrió libertad. otra vez, digamos, tenemos que decir, por impericia. Hubo un momento en la mañana del viernes donde se presentó un abogado particular Sí, en la sede de policía donde sospechoso. está detenido Fernando Sabac Montiel, un hombre que se llama Fernando Barreiro, y dijo, a mí me envía la familia a hacerme cargo de la defensa. Es un abogado particular. Montiel lo rechazó. En ese periodo no tenía abogado, como bien dice Lucía, y esto que marca de la sospecha. ¿Por qué es raro que le hayan enviado un abogado? Porque la mamá de Fernando Sabac Montiel murió en 2017. El papá de Fernando Sabac Montiel vive en Chile, en Valparaíso, y no tienen ningún tipo de relación. Y la novia, que es Brenda Uliarte, alias Ámbar, que fue detenida el domingo, no se acercó en ningún momento. De hecho, estuvo en la escena del ataque, pero nunca se acercó a la sede de la policía donde estaba detenido. O sea, Pero viene un señor ¿quién y le dice, mandó? yo soy el abogado, me manda Bueno, la familia. ¿quién lo mandó a ¿Cuál ese es el abogado? objeto Sí. y para qué? ¿quién lo mandó? ¿Quién tenía voluntad de meterse en la investigación No, o por en la qué causa? digamos, si va, puede haber Sí. alguien que tenga voluntad de No, hacerlo, bueno, pero ¿para de qué hecho, dice que viene de parte de la suele familia? pasar que algunos abogados están a la espera de casos y se Claro, presentan pero no de voluntariamente. parte de la familia, No, ¿o sí? exactamente. Y además, Porque no había lo familia. otro, ¿No hay más que hay familia que que esta? mencionar... Perdón, no. un dato más, Lucía. No lo fue a ver nadie a Fernando Sabac Montiel. Desde que está detenido en la noche del jueves, de hecho le preguntan en policía, ¿quién te puede traer ropa? Porque él estaba con lo puesto. Y él dice, pregúntenle a Ámbar, a su novia. Sí. La novia nunca aparece. De hecho, la novia hace un vivo de Instagram el domingo a la tarde y dice, yo no lo fui a ver porque no sé dónde está detenido. Bueno, lo Sí. sabía toda la Argentina dónde estaba Bueno, preso y ella estaba Y tratando de de hecho disimular anoche un poco estuvieron la los dos situación. en la misma sede, porque cuando le hacen el ingreso a Brenda Uliarte en su condición de detenida en este expediente, la llevan a Cavia a hacer todos los trámites donde estaba detenido Fernando Montiel. Permítame, Jessica, Sí. ¿qué piensa el gobierno? ¿Que es un grupito odiador, agentes del odio impulsados por discursos de los medios y de la oposición? ¿Cuál es la teoría? Sí. Y después le voy a preguntar a Pablo también. Desde que dio las primeras palabras el presidente de la Nación, sin avance, sin nada en la investigación judicial, porque hacía 2-3 horas que había ocurrido el hecho, él plantea directamente lo del discurso del odio. Básicamente es un encuadre que es político y que es el que buscan sustentar. Algunas crónicas, menciono hoy la de Página 12, habla de grupos para referirse a Sabac Montiel, Y a la novia sí. y otros, grupos neonazis antiperonistas. O sea, hay No un se sabe en qué agregado. se basan para decir eso. No, pero al agregar
uno puede decir neonazis por algunas cuestiones que aparecieron, pero antiperonistas, digo, forma parte quizás más de una interpretación en este caso, pero de llevarlo como para avanzar con otras cuestiones que tienen que ver más con el relato que plantea el kirchnerismo y que tiene que ver con ahora empezar a discutir una regulación para los discursos de odio. Es decir, le están dando un sentido a esta causa judicial. Lo quieren encajar a martillazos para que sea el enemigo favorito. Exactamente. La mirada está puesta sobre... Se detuvo a la novia, como recién contaba Rol y Lucía, y ahora hay un grupito más de amigos que están puesta la mirada de la justicia ahí. Entonces, yo tomo lo que decía Jessica. Está claro que él tiene tatuajes neonazis. Ella, en el vivo que hace, habla de referencia a algunas cosas de Milei, pero el discurso libertario de Milei no lo reivindica a él como... No quiero decir que lo quieran relacionar a él. Y es cierto, como decíamos antes, que aparecen imágenes de las redes que ahora se borraron, de las redes, incluso las ha borrado la propia compañía, de ella participando de esta marcha, por ejemplo, donde aparecieron las bolsas mortuorias. Entonces ahí hay un discurso. Yo lo que digo es... Hay sectores que están diciendo, son un grupito de lúmpenes que tienen estas ideas. No hay al principio una relación, y la justicia mucho menos, una relación de que esta es una cosa de una construcción antiperonista para marcarlo de que son nuevamente política, las Pablo, los amigos de los que estás hablando fueron a declarar hoy al juzgado. Son los amigos que se habían mostrado junto a Brenda. Los están investigando, eso es cierto, ellos entregaron los celulares, pero no se les ha encontrado por el momento ninguna afiliación política. Se piensa más en un grupo de personas sin rumbo claro, que adherían, por ejemplo, a agrupaciones como comunismo satánico, como grupos de ocultismo. De hecho, Brenda, la novia de Fernando Sabac Montiel, cuando hace el vivo de Instagram el domingo, 4 horas antes de ser arrestada, le preguntan por los símbolos nazis que tiene tatuados su novio, y ella dice, no, ustedes interpretan todo mal. Son símbolos sumerios que después el nazismo tomó, y esto tiene que ver con una religión una religión nueva, neopagana, a la que él adhería. O sea, dan una justificación que corre todo de la política y que los pone en un lugar de gente, si querés, freak, de gente rara. Eran seguidores del death metal, que habla de satanismo, pero no se les encuentra una actividad política. ¿Para qué hace el vivo de Instagram? Porque hay como del grupo una fascinación por la cámara. Sí, eso sin duda. ¿Para qué hace? ¿Tiene alguna lógica? Jessica, es verdad. Hay una fascinación por la figuración. De hecho, la pareja, los dos que ahora están detenidos, aparecen en 2 móviles diferentes de Crónica, uno en Tigre y el otro en la Avenida Corrientes, lo cual no tiene mucha lógica que un móvil te encuentre en 2 puntos distintos de la Argentina con menos de un mes de diferencia. A menos que te contrate. Ellos después fueron al piso de Crónica. Ella se sentó en el piso y lo que Todo contaban... con Tomás Méndez, ¿no? Sí, y lo que contaban productores es que él quería poner como condición en aquella visita al piso de Crónica TV, él estar también al aire. O sea, había una ansia de figurar. Y un dato más, que es ineludible a esta altura. Brenda se ganaba la vida vendiendo fotos eróticas, pornográficas en diferentes sitios. O sea, ella tenía una cierta tendencia a mostrarse de alguna manera. Alguno podrá decir, esto es una cuestión económica, pero todos están hablando en el entorno de ellos de Brenda se mostraba vendiendo copos de azúcar, pero en realidad estaba en la plataforma OnlyFans, estaba en el sitio Xvideo, que son videos porno, juntaba plata de esa manera. Y Fernando, contaba hoy en Telenoche un primo de Brenda, le insistía para que se hiciera una cirugía mamaria, para que se pusiera botox en la boca, porque la manipulaba. Plantea la familia de ella. Ahora, cuando ves el video que la termina incriminando, recién lo mostrábamos, por ahí lo podemos repetir, a Brenda en el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, fíjate, lo que se va a ver en este video es a esta mujer en la escena del ataque, en la esquina de Juncal y Uruguay. Aquí comienza el momento en el cual los militantes lo agarran a Fernando, lo empiezan a perseguir hacia una de las esquinas. El que está en el medio de todo ese tumulto es Fernando, y ella no se va en este momento. Espera que se corran unos metros, vas a ver ahora, cuando hay un tumulto donde está la militancia agarrando a Fernando, y la joven que aparece en primer plano de pelo rubio teñido es Brenda, que se aleja del lugar como quien
Sí. ha cumplido con su tarea. O sea, en lugar de ir sobre el grupo que está agarrando a su novio, en lugar de meterse, de defenderlo, se aleja, gira y se va y cruza la calle Uruguay. Esto también es extraño de una joven que después habla en Instagram y dice, yo no estuve en el lugar, no Y tengo nada. qué desafío para el gobierno y sobre todo para el kirchnerismo de poder encajar en una cajita, en una clasificación que es la habitual del repertorio de la construcción de amigos y enemigos, a estos personajes que son más bizarros que nazis. Sí. Pero no es tan difícil. Son más bizarros que de ultraderecha, me parece. Sí, pero no es tan difícil, Diego. Es difícil si vos querés tener cierta relación con la verdad. Ahora, si lo tuyo es puro relato, lo podés decir tranquilamente. Bien. Lucía Salinas, adelante. ¿Qué va a presentar? Finalmente lo que dijimos al comienzo, lo que confirmó la Policía Federal hoy es el ADN de Fernando Montiel en el arma. Vamos un poco a todo el análisis sobre esta Versa calibre 32. Un informe de balística inicial lo que había sostenía que las huellas eran difusas, por esto mismo que contaba Rolo hace instantes, el arma había sido pisoteada en el lugar de los hechos. Se hizo una prueba de disparo y esto es lo que corroboró que el arma efectivamente estaba apta para disparar. Una de las terceras instancias fue un informe sobre las municiones. Las 100 balas secuestradas en la casa de Fernando Montiel finalmente eran compatibles con el arma que utilizó para atacar a Cristina Fernández de Kirchner. Y la última novedad sobre el arma de esta tarde fue que el informe de ADN confirmó huellas coincidentes con la de Fernando Montiel. Repetimos, no nos extrañemos que en breve el defensor de Fernando Montiel, que no era quien lo representaba al momento de hacerle esa toma de la prueba de ADN, no estuvo allí, termina impugnando alguna de estas. Va a ser complicado porque, perdón, el ADN de Fernando Sabac Montiel aparece en la empuñadura del arma, en la cola del disparador, en el gatillo y en la corredera. Sí. Esto es prueba de ADN, no son huellas digitales, puede haber salido el sudor, de restos de piel, pero es concluyente como pericia. Sí. La única forma de anularla, de sacarla como prueba, es decir, estuvieron violando los derechos de mi defendido a la hora de tomar la prueba, pero la prueba es contundente. La prueba está. La relación entre Sabac Montiel y el arma, que perteneció a un amigo de él tiempo atrás, que trabajaba en una empresa de seguridad, a esta altura es indubitable. Bien. Está con nosotros la doctora Sandra Arroyo Salgado. Doctora, gracias por estar aquí hoy. No, por favor, buenas noches. ¿Usted nos puede ayudar desde su experiencia, usted es jueza, a entender qué es lo que está bien hecho y todo lo que está mal hecho en todo esto? ¿Hasta donde usted pueda contar? Bueno, la verdad es que yo no tengo acceso al expediente, con lo cual entiendo que además está en secreto de sumario. Lo que sí veo es que, a ver, la custodia, como en el caso Nisman, tan cerca y tan lejos, ¿no? A casi 8 años del magnicidio de Alberto Nisman, evidentemente hay muchas cosas que continuamos, errores que continuamos cometiendo. La custodia, no hablo ya de protocolos, sino de sentido común y lógica. Hizo todo lo contrario a lo que debiera hacer. De una parte, uno lo ve claramente en el video, que en lugar de mirar a la multitud, que en teoría es militancia y fuerzas de seguridad, porque no sé si era posible acercarse a esa zona, gente extraña, aparentemente por los trascendidos periodísticos, eran personal de fuerzas de seguridad, custodia, militancia, con lo cual me planteo cómo llega esta persona tan cerca de la señora vicepresidente. Entonces, en lugar de mirar a la militancia, a los custodios, a quienes están en el lugar para proteger al funcionario que debían cuidar, a la vicepresidenta, la miran a ella, la miran cómo firmaba libros, cuando se agacha y cuando se observa esta mano con el arma muy próxima a la señora vicepresidenta, en lugar de hacer lo que indica el protocolo, y como le repito, la lógica, el sentido común, que es abrazar al funcionario custodiado, tirarlo al piso y tirarse sobre él, para formar un escudo humano en caso de que, para evitar que si hay una balacera, alguno de los proyectiles impacten sobre el cuerpo del funcionario que debe cuidar. No es lógica la reacción que tienen. De hecho,
permiten que la señora vicepresidenta continúe caminando, que dé todo un recorrido por detrás de los autos e incluso en vez de sacarla inmediatamente del lugar, permiten que ingrese a su domicilio. Y usted mencionó una analogía o un parecido con lo que pasó con Nisman. ¿En qué cosa exactamente con la custodia de Nisman? Y a ver, la custodia que él tenía también era de la Policía Federal Argentina. En aquel momento también los custodios de la Policía Federal que debían protegerlo, cuidarlo, fueron convocados a un determinado horario en el que él iba a salir. Y bueno, frente a la no aparición del fiscal, ellos declaran que tocan el timbre, que no les responde, que no responde llamados de celular, mensajes, y permanecen en el lugar, van a la puerta del departamento, incluso ven el diario que todavía estaba ahí en la puerta de servicio, y en vez de derribar la puerta, tirar la puerta abajo, porque si el fiscal los convocó a un determinado horario, no responde los llamados, los mensajes, no respondía tampoco el timbre, el diario estaba ahí, conociendo sus usos y costumbres, debieron, que de algún modo es lo que yo le transmito a la secretaria privada cuando me llama para comentarme lo que estaba ocurriendo. Entonces los custodios estaban ahí tan cerca, pero tan lejos, sin proteger, sin cuidar al funcionario que debían cuidar. ¿Pero usted lo atribuye a la impericia, a la falta de entrenamiento, a algo más oscuro? En ambos casos, digo, porque usted hizo la comparación. Bueno, en el caso de Nisman se puso al descubierto que de hecho hay procesamientos por complicidad dictados respecto de quienes tenían la responsabilidad sobre su custodia. No olvidemos tampoco que quien era el jefe de gabinete en aquel momento es el actual ministro de Seguridad. A ver, a mí lo que me llama la atención, la verdad que este es un lamentable episodio que nos volvió a cruzar a todos los argentinos. El día viernes, la gente que conozco, ninguno éramos los mismos, nos quedamos impactados por esta noticia. Mucha gente ya estaba descansando y al otro día fue a su trabajo, chicos que fueron a la escuela y vieron su vida interrumpida y no entendían bien por qué, porque bueno, también el presidente decidió decretar feriado nacional, algo sin precedentes. Bueno, él tiene la potestad, yo esa decisión la considero un avasallamiento a los derechos y libertades de todos los argentinos, porque bueno, los trabajadores, la gente que estudia, que tenía programado tal vez una intervención quirúrgica, estaba descansando, con lo cual al día siguiente pretendía seguir con su vida, con su rutina diaria, pero bueno, este fue un hecho realmente muy grave, lamentable. Yo espero que la justicia y el Ministerio Público Fiscal lo esclarezcan, porque conmueve sin duda a la opinión pública, no solo en el orden interno nacional para todos los argentinos, los habitantes, los ciudadanos de a pie, nos recuerda que, bueno, que las fuerzas de seguridad no tienen la capacidad, la idoneidad, no están preparadas para actuar como deben actuar. Por ejemplo, otro paralelismo. En el caso Nisman, hemos sostenido en reiteradas oportunidades que la escena del crimen no se reducía al baño, sino que era todo el departamento y todas las torres Le Parc, quienes ingresaban y egresaban, y debió haberse asegurado las torres, que nadie salga del lugar ni ingrese sin que sea para un fin específico vinculado a investigar esa muerte violenta. En ese contexto tan especial. Ahora nos encontramos nuevamente en un contexto muy especial donde la señora vicepresidenta es acusada en un juicio oral y público a una pena bastante importante por hechos de entidad. Debió ser, junto con los jueces y los fiscales intervinientes, las personas más cuidadas de nuestro país para evitar justamente que se repita la historia y que haya
tal conmoción como la que tenemos hoy en la opinión pública. La escena del crimen, en este caso, no se reducía a esa esquina. ¿Cuál era completa la escena del crimen? Y eran ambas calles, la manzana, el edificio donde vive la señora vicepresidente. Debieron haber formado un cerco perimetral, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, evitar que tanto la militancia como toda persona que por cualquier otra razón, sean periodistas, transeúntes, vecinos que estaban en el lugar, hay una norma, el artículo 184 del Código Procesal Penal de la Nación, que le impone a las fuerzas de seguridad un deber de actuar preservando los rastros y las cosas. Inciso segundo. Inciso tercero, que las personas no se separen del lugar. Ahí veíamos a la novia del presunto autor material del hecho, que se va tranquilamente del lugar. Si la fuerza de seguridad hubiera cumplido con lo que le impone el Código de Procedimientos... ¿Pero por qué no lo hacen? ¿Por impericia? ¿Por incumplimiento? ¿Qué está de fondo ahí? Desconozco en el caso concreto, pero bueno, yo creo que es hora de que se tomen medidas. ¿Y es responsabilidad reiteradamente vemos este tipo de incompetencias. ¿Aníbal Fernández tiene responsabilidad directa sobre esto? Los funcionarios de las fuerzas federales dependen jerárquicamente y disciplinariamente del Ministerio de Seguridad, que conduce el doctor Aníbal Fernández. En función judicial son auxiliares de la justicia. Ahora, cuando un hecho, en la inmediatez de un hecho de estas características inesperado, que es prevención, y deben actuar conforme la normativa aplicable, conforme sus deberes funcionales que debieran conocer. Ahora, es cierto que hay muchísimas falencias en cuanto a capacitación, entrenamiento y formación de las fuerzas de seguridad. Esto lo vemos habitualmente, pero se trata, como le dije, de un contexto muy sensible, muy especial, y se trata ni más ni menos que de la custodia de una exmandataria, expresidente de la Nación, actual vicepresidente, en un contexto, como le decía, muy sensible para ella. ¿Lucía? Doctora, hace 2 semanas, si no recuerdo mal, cuando el fiscal Luciani pide la condena de Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández hace una comparación entre Alberto Nisman y el fiscal Luciani, y él categóricamente dice que no le pase lo mismo que hizo Alberto Nisman, que se suicidó. La pregunta inicial es la respuesta en este contexto hoy, porque usted mismo inició la charla haciendo como este parangón entre estas dos situaciones, y después también al seno más privado. ¿Qué pasa cuando la política vuelve a discutir sobre el caso Nisman, que tiene fallos judiciales respecto a lo que pasó? Y dice que fue un asesinato. Sí. Las declaraciones del actual presidente fueron muy confusas, porque él tiene una serie de lapsus frente a la pregunta que le hace el periodista. El periodista en ningún momento habla de la palabra, nunca introdujo la palabra matar, sino que la pregunta se orientaba más a cómo él tomaba estas medidas que había adoptado la Corte de reforzar la seguridad de los jueces y fiscales que están interviniendo en juicio de vialidad. Es el presidente el que responde a esta pregunta diciendo, bueno, si alguien está pensando en que alguien está pensando en matar al fiscal Luciani, mire, lo que yo le diría es que yo lo que haría es regalarle un tratado de derecho penal, porque dijo disparates jurídicos. Y después dice, bueno, en realidad, si alguien piensa que le va a pasar lo que le pasó es que se suicidó. Esto, bueno, es contrario a lo que se encuentra probado en el expediente. Pero además citó Netflix, doctora, dijo hasta la serie Netflix dice que no está claro que si fue un homicidio o un suicidio. Bueno, el presidente, como toda otra persona, es libre de expresarse según sus ideas.
hay libertad de expresión, pero bueno, lo cierto y concreto es que no solo con el tema Nisman, sino con otros tantos temas hemos asistido a que tal vez en un momento fija una postura y luego cambia de postura. La verdad es que, bueno, todos los que estamos en el ejercicio de la función pública debiéramos ser muy prudentes con las declaraciones que realizamos, porque más aún cuando provienen de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, esto tiene una consecuencia en la opinión pública en general. Pero con el tema Nisman y este lamentable hecho al que estamos asistiendo, que yo espero que mis colegas logren despejar con la mayor celeridad posible, porque sin duda es un tema que impacta en la opinión pública. Hay varios paralelismos, cuestiones que estamos viendo, irregularidades, por ejemplo, no queda claro quién realiza la detención del presunto autor material, es subido a un móvil sin estar esposado, no sabemos si se adoptaron medidas para asegurar que no portara algún otro elemento que pueda agredir al personal policial. Como le decía, no solo no se preserva a la vicepresidenta, sino que no se preserva el lugar, los rastros, el arma cae al piso, alguien la pisotea. Eso tal vez explique que no se detectaron huellas en el arma. Recordemos en el caso Nisman, limpiar las manchas de sangre para ver la numeración del arma. Sí. Recordemos también que en las muestras de las manos de Nisman no se encontraron fulminantes. Bueno, el tema que le decía... Y sobre el teléfono, porque ahí hay un punto que ¿puede ocurrir, usted en su experiencia le pasó, que ordene peritar un teléfono y por error se formatee ese teléfono, se borren todos los datos como a fábrica? ¿Cómo se ordena y cómo se controla una pericia? Bueno, el tema del teléfono es un tema que pudo haber ocurrido años atrás, pero ahora todo investigador sabe que lo que hay que hacer con los teléfonos secuestrados es ponerlo inmediatamente en modo avión, claro, para evitar que alguien lo pueda vaciar en forma remota o a través de que el teléfono no se pueda comunicar por ninguna red. Entonces, para preservar el contenido, la información, en el momento que se secuestra, debe ser puesto en modo avión. ¿No pasó acá? Perdón, les pregunto. Hay indicios, hay una perito que dice lo recibí y no estaba en modo avión. No, Esto es parte del conflicto que hay entre los peritos de la Policía Aeroportuaria y los de la Federal. Lo preguntamos en reiteradas ocasiones al juzgado y nunca se respondió con certeza. Y lo que se evidencia hasta el momento, y lo deja constatado la PCA en un informe interno, es que no habría sido colocado en modo avión nunca. Bien, doctora. Bueno, otra cuestión que yo sé solamente por los medios es que ese es un elemento de prueba muy importante, debe ser preservado. La Policía Federal tiene unos sobres que son bloqueantes de otras señales, pero igual para garantizar más la intangibilidad del contenido, lo ideal es ponerlo en modo avión. Y otra cuestión que es muy importante, cada vez que se secuestra un elemento como ser un arma o un celular, es la cadena de custodia. O sea, que quede bien en claro bajo la responsabilidad de qué funcionarios estuvo ese elemento secuestrado. Otra cuestión que siempre según trascendidos, porque no tengo acceso al expediente, y acá también hay un paralelismo con lo ocurrido en el caso Nisman, es que a las partes son la persona sospechada de delito, el imputado, y también la víctima. A ambos hay que hacerles saber cuáles son sus derechos en punto a los controles periciales. Yo desconozco si en este caso, por lo que venían comentando en cuanto a las nulidades o impugnaciones que puedan plantear la defensa, es si efectivamente tanto al imputado como a la víctima, que en este caso es la señora vicepresidenta, sin dudas, se le han hecho saber cuáles son sus derechos en punto a designar peritos de parte para hacer el control de todas estas operaciones periciales. Ahora, ¿por qué, doctora, en las causas tan importantes que tanto conmocionan a los argentinos, que tienen algún ingrediente político, siempre nos queda la sensación de que no se va a saber toda la verdad, de que hay alguien obstaculizando la investigación? Usted está haciendo un paralelismo del asesinato de Nisman con lo que está ocurriendo en esta investigación.
¿Hay negligencia atrás? ¿Hay incapacidad en la Argentina para investigar una causa compleja? ¿O cuando se mete la política ya no hay chance de conocer la verdad real? No me quiero retrotraer a los atentados y a tantas El cuestiones que nos han avión, usted estuvo conmocionado. acá cuando habló del avión venezolano-iraní, Sí, que también es una serie de pasos de comedia, por si uno piensa mal, no es una comedia, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Plantea Rola. Hay mucha imprevisión. No se trabaja previendo los escenarios posibles. Y sin duda, cuando un hecho tan delicado, tan sensible como este, como los atentados, como el caso del avión venezolano, como el magnicidio de Nisman, impactan en la política y en la opinión pública, esos condimentos contribuyen aún más. Ahora, el tema es que acá no hay... todo es a corto plazo, no hay proyectos, no hay previsión, no hay proyectos a mediano o a largo plazo, no hay previsibilidad. Jamás la señora vicepresidenta podía estar en esta situación tan expuesta ante semejante multitud de gente, porque es sin duda un momento altamente sensible. Como yo me atreví a decir cuál es mi postura con respecto al feriado nacional, a mí me pareció sumamente inoportuno porque la vida de todos los argentinos, de todos los habitantes, se vio modificada a última hora del día anterior. Incluso uno veía gente en la calle, chicos con uniforme escolar que ni siquiera se habían enterado, porque los trabajadores, los estudiantes, a la hora en que se hizo la cadena, descansan. Estaban dormidos. Entonces, vemos, cruza nuestra vida por situaciones, no le resto la importancia y la entidad que tiene, pero justamente estábamos en vísperas de un fin de semana y se podría haber previsto y que la gente pueda manifestarse en defensa de la democracia o en defensa de la seguridad de la señora vicepresidenta un sábado o un domingo, que es un día no laborable. Pero, como les dije, sin duda había gente que se vio perjudicada en mucho de su vida diaria, de sus ingresos, siendo que, bueno, estamos en una situación económica bastante delicada. Pero también quería agregar a todo este paralelismo el contexto de amenazas, porque desde que esos alegatos tuvieron lugar, hubo expresiones en distintos sentidos, como lo hubo también en el caso Nisman, luego de la denuncia que él radicara y previo a su asesinato, con lo cual estos funcionarios deben estar aún más protegidos, y en esto yo quiero llamar la atención de todos los jueces y fiscales, porque en mi familia ha vuelto a ocurrir que recibimos amenazas gravísimas, y se llegó a investigar y se llegó ¿En estos últimos días? No, en el año 2018... recibimos unas amenazas respecto de un caso de Gustavo Sancho. Fueron varios llamados al juzgado y era un mensaje para mí, como yo, la secretaria privada se niega a pasar la comunicación porque la persona no se quería identificar, pide que lo comuniquen con la secretaria que tramitaba las causas de narcotráfico. Cuando esta secretaria atiende, le dice que este es un mensaje de Gustavo Sancho y su familia para la doctora Arroyo Salgado, y que lo que quería transmitir es que esto no daba para más, que si no liberaban a toda la familia Sancho... ¿Sancho quién es, perdón? Es un narcotraficante que, armaba muchos cargamentos de droga, cargamentos importantes, digamos, cargamentos de magnitud, de entidad, a Europa. De hecho, él fue investigado por el fiscal paraguayo que asesinaron en mayo de este año en una playa en Colombia, que estaba de vacaciones. De hecho, él tenía vínculos con quien fue el autor de las amenazas a mi familia, José Damián Sofía, que fue detenido hace 2 semanas
en Rosario por el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, y se secuestró un cargamento de 1.600 kilos de cocaína con destino a Dubái. Bien, y usted Entonces, lo que plantea es que, ojo, porque hay amenazas. Usted lo Sí. que invita es a que haya vigilancia, custodia. No, y a que además cuando se llega a determinar quién es el responsable de esas amenazas, porque mi colega, el doctor Lino Mirabelli, con el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, llegan a despejar quién era el autor de las amenazas, que era este otro narcotraficante, José Damián Sofía. Ellos lo detienen en noviembre del año 2019. La defensa apela y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, los doctores Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, le dan la libertad a 2 meses de su detención en febrero del año 2020, porque dicen que no estaba lo suficientemente probado. Esta persona devuelven el expediente a primera instancia al juzgado del doctor Lino Mirabelli, abundan en pruebas, vuelven a dictar un procesamiento, pero esta vez sin prisión preventiva, de manera tal que José Damián Sofía estuvo en libertad desde febrero del año 2020 hasta hace 2 semanas que fue detenido como responsable, presunto autor, junto a su hijo, de este cargamento de 1.600 kilos de cocaína que salía de Rosario rumbo a Dubái. Hoy en Argentina tomemos conciencia que estamos asistiendo a una cartelización a modo de lo que ocurre en México. Estamos con escenas de sicariato, mucha información que se tiene y en la que se logra avanzar en las causas de narcotráfico fue aportada por un financista que lavaba dinero proveniente del narcotráfico, Guastini, que es asesinado en Quilmes. Y, oh casualidad, también su celular nació el día que se secuestró, porque llega un jefe, un miembro de la policía de la provincia de Buenos Aires, Baeta, que luego nosotros detenemos en el caso Escapolán, y actúa sobre el celular de manera que lo apaga nuevamente. El celular vacío, sin contenido. Entonces, hay escenas de sicariato, hay una cartelización y hay funcionarios no solo de las fuerzas de seguridad, sino magistrados y fiscales que forman parte de estas organizaciones vinculadas al narcotráfico. Ya hemos tenido jueces destituidos, el juez federal de Salta, Reynoso, el juez de Misiones, Soto Dávila. Es muy complejo el panorama que usted está dando, doctora. Y cuando uno avanza contra ciertos actores, es removido. Por eso en otra entrevista hablé de esta práctica de la recusación y el apartamiento o del forum shopping, de elegir qué juez y qué fiscal me va a investigar. Cuando uno avanza contra el poder, contra los fiscales que forman parte de estas organizaciones, como es el caso del fiscal Escapolán, resultó apartado en un trámite inédito, con una veintena de policías de la provincia de Buenos Aires que pareciera que fueran los únicos responsables de que se hayan robado la mitad de un cargamento, estando el fiscal y sus 2 secretarios presentes en el lugar. Está claro, es de extrema complejidad el panorama que usted está dando del narco en Argentina y de la mezcla o de la hipotética cobertura, Y la mezcla con la política. Y con la política. Y a ver, este atentado de que fue víctima la doctora Fernández de Kirchner nos remonta también a otros casos que han ocurrido en México. Bien. El de políticos que venían posicionados en las elecciones y que fueron asesinados durante otros mandatos. Doctora, muchas gracias por haber estado acá. Hemos charlado de todo y de cosas muy complejas, pero es muy valioso su palabra aquí en el programa, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, vamos a cambiar el clima y diré algo. O sea, digamos,
Buenas noches, señor conductor. ¿Cómo va? O sea, digamos, cuánto miedo me tiene la casta putrefacta. Tanto desde el kirchnerismo filochavista que ya se va como del otro lado. El de las tibias palomas inviables de Juntos por el Cargo, que se desesperan por endilgarme a mí el odio o la violencia. Qué fácil, ¿no? Bueno, se enojaron Cualquier cosa mucho. mala que pase en el país es culpa mía. O sea, digamos, un día va a caer un meteorito y también me van a echar la culpa a mí. O sea, digamos, háganse cargo que son ustedes los que gobiernan la Argentina de hace 20 años, no yo. Bueno, pero Cabandier hoy lo atendió a Spert, que lo tuvimos acá y le preguntamos, y a usted, a Milei, por haber dicho que era un caso policial, como si le hubieran bajado el precio a lo que pasó. O sea, digamos, si estamos contaminados de odio es culpa de ustedes, casta asquerosa. No mía, que soy un outsider, que solo viene a desinfectar. Y no me quieran llevar el tema del atentado, el intento de atentado a Cristina, porque es un tema de la justicia. O sea, digamos, sí, lo tiene que resolver la justicia. O sea, digamos, sí, no me quiero meter ahí porque respeto la división de poderes. Y ustedes respétenme a mí, carajo. Bueno. ¿Qué pasa con el dólar soja, Milei? O sea, desesperación. Ahora los productores de vino piden $1 Malbec. Y después los productores de trigo van a pedir $1 trigo. O sea, digamos... Bueno, ya en ¿cómo este se resuelve momento esto? están los bodegueros. Levanten el cepo y liberen el mercado de divisas. O sea, digamos, unifiquen el tipo de cambio. No puede ser que haya varios tipos de dólar. O sea, digamos, ¿sabés qué genera eso? ¡Un curro! Es verdad. Donde hay, ¿Sí? donde hay una habilitación, un certificado, algo, hay un curro. Eso es así. Sí, o sea, digamos, lo entendieron los chilenos. O sea, digamos, aprendamos del pueblo chileno, ¿sí? O sea, digamos que a pesar de haber votado un zurdo de presidente, ya no se come la curva de la culpa y el llanto eterno. ¡Viva Chile! El día que entendamos, Diego, que Muy bien. hoy en día la alegría es de derecha, tenemos 3 décadas de crecimiento garantizadas. O sea, digamos, sí, o sea, digamos, no hagamos más pavadas, no inventemos la rueda que ya está inventada. O sea, digamos, sí, y encima, ¿qué hace Massa? ¿Qué hace? O sea, digamos, tira lo del dólar soja, se va a Estados Unidos Ahí a pasar la gorra. A pasar la gorra. O sea, Milei. si consigue más guita, ¿qué es? ¿Deuda? ¿Qué es eso? ¿Deuda? Yo le digo, le dejo sembrado un tema polémico para la próxima. Usted quería demoler el Central y ahora García Sí. Moritán quiere demoler el edificio de Obras Públicas. ¿Por qué no arman una constructora? Se lo dejo para la próxima. O sea, digamos... Demoler es sí. fácil, construir es más difícil. Gracias. O sea, digamos, sí, ¿sabes qué? Vamos a demoler y sobre eso vamos a sembrar. Ahí está, bueno, muy bien. Gracias. ¡Dólar pelú! Bien, tenemos mucha cosa hoy en el programa, por eso vamos medio al galope por momentos, con todo lo bueno y lo malo del galope. Está con nosotros Adriana Amado. ¿Cómo estás, Diego? Y ¿Cómo está están Silvana Giudici. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo están? Porque hay un tema recontra delicado que es que de a poquito, como nos suele acostumbrarse el kirchnerismo, va como forcejeando temas y tratando de que permeen y que se hagan sentido común. Y es que hay discursos, dice el kirchnerismo, de odio y atribuye el atentado a supuestos discursos de odio planificados básicamente por medios hegemónicos y por la oposición o una parte de la oposición. Victoria Donda hoy tenía 2 posibilidades, freno o acelerador. Acelerador, que es el plato de la casa kirchnerista, porque ella había publicado una columna en Infobae diciendo López, Murphy, el otro son odiadores. ¿Y hoy qué dijo? El discurso de odio no es contra cualquiera, es contra el kirchnerismo y el peronismo. Sigo pensando lo mismo y lo ratifico. Bueno, Silvana, ¿qué pensás de esto? Bueno, no es la primera de las expresiones en cuanto a discurso de odio del kirchnerismo, ¿no? Recordemos, plena pandemia, Miriam Lewin inaugura un observatorio que se llamó Nodio, supuestamente para perseguir el discurso de odio, la construcción de campañas de desinformación o fake news.
La vocera Cerruti, en las primeras horas de una de las conferencias de prensa, dijo también, refiriéndose al discurso de odio y acusando a Patricia Bullrich, que el discurso de odio era aquel que provenía de la ultraderecha o de un sector político nada más. Y en los primeros momentos, como decía recién la doctora Salgado, del episodio tan lamentable que fue repudiado por toda la sociedad y por toda la oposición, además esto hay que plantearlo, se aprovechó la cadena nacional y toda tribuna que se pudo desde el kirchnerismo, desde la Plaza de Mayo con la exposición de Alejandra Darín, el Congreso Nacional y las reuniones en La Rosada, para instalar que el problema o el atentado contra la vicepresidenta provenía de las usinas del odio que se podían encontrar rápidamente en la oposición, en la prensa o en la justicia. De hecho, hoy Mayans lo ratifica al decir que la paz social se puede lograr solamente si se detiene la causa de vialidad. Entonces, la regulación del discurso de odio aparece ahora profundizada por este momento que les da la oportunidad para volver a la carga, pero hay, desde el año 2020, proyectos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, que algunos tienen todavía estado parlamentario, que establecen, por ejemplo, en el caso del proyecto de un senador entrerriano del Frente para la Victoria, que directamente pueden tener pena de 2 a 6 años aquellas personas que opinen desacreditando a las autoridades oficiales. Por otro lado, me gustaría, si este es el debate... ¿Por qué no nos fusilan? Bueno, no des ideas. No, ¿por qué no nos fusilan? Sí, eso, no des ideas. Recuerden, en el 2019, lo debe recordar bien Adriana, Diana Conti, cuando era diputada nacional, también planteaba que en pos del discurso de odio, el INADI podía directamente bloquear el IP de algunos sitios de noticias o medios digitales. La opinión disidente, la crítica tanto de la prensa como de los ciudadanos en Internet, está siendo perseguida. No es nueva esta situación, sobre todo durante la pandemia, tanto en Formosa, en Santiago del Estero, en varios puntos del país hubo cárcel a las opiniones disidentes respecto a la cuarentena. Y entonces ahora se trata, con mucha más vehemencia y aprovechando un hecho gravísimo y conmocionante, como es el atentado a la vicepresidenta, para volver a la carga e intentar regular sobre el discurso de odio, sobre determinadas usinas que no son las propias, porque recuerden que Delía, Guasora, hubo infinidad, Eve de Bonafini, hubo infinidad de discursos violentos que incitaban a la violencia directamente desde las filas del kirchnerismo, pero esos no importaban, esos no eran discurso de odio. Bien, bueno, Adri. Acá hay que aclarar, porque hay mucha desinformación alrededor de esto. De hecho, el encuadre de discurso de odio y violencia política que se apuró los primeros días y que fue tomado por mucha prensa internacional, porque claro, son conceptos que llaman la atención y que generan alarma. Pero el discurso de odio es una institución que generaron los organismos de derechos humanos para proteger a las minorías étnicas, los refugiados, los migrantes, es decir, están pensados para proteger a las minorías que tienen un riesgo de que una sociedad los rechace, como ha pasado en Alemania cuando vinieron migrantes de África o de Europa del Este, o en Centroamérica. Una élite en el poder no puede pedir para sí la defensa de las minorías desprotegidas, mucho menos cuando en Argentina Cristina Fernández, a pedido de los organismos internacionales de derechos humanos, despenalizó las calumnias e injurias, que es la figura que tiene nuestro código para penalizar cuando la agresión va más allá de una opinión. Lo que vos planteás que el fenómeno que intenta retratar el kirchnerismo como discurso de odio no existe como tal definición acá. Ellos no pueden victimizarse, primero porque están en el poder, segundo porque no hay ninguna evidencia de que hayan sido discriminados. Hay toda una campaña, apareció en varios medios, esta idea del antiperonismo. Un partido que ganó estuvo 18 años de los 22 que tiene este siglo en el poder por elecciones libres y consensuadas por toda la sociedad, no puede pedirse discriminado. La locura en la que estamos, y en eso sí son muy eficientes,
tiran una palabra Adriana, y en la desmentida salimos todos a decir algo de lo que ni siquiera tendríamos que hablar porque pero, no existe. Adriana, sí, efectivamente hay una definición académica de lo que es el discurso del odio. ¿Cómo es que tanta academia argentina sale a hablar del discurso del odio? Digo, ¿la academia argentina no conoce la definición? Sí, también conoce y mira con mucho cariño estos intentos de regulación que existen en el continente, en Venezuela y en Nicaragua, gracias a los cuales estas leyes que tienen que ver con la persecución de la opinión, y no solamente en medios, sino también en leyes en redes sociales, tienen periodistas presos en Nicaragua, hay más de 200 profesionales presos en Nicaragua justamente por aplicación, no hablemos en Venezuela. Son países que ya sabemos que nuestras élites miran con mucha complacencia. Es gravísimo entonces lo que está haciendo la academia en Argentina. ¿Puedo agregar Sí, claro. sobre lo que dice Adriana y lo que está señalando bien Osvaldo? Esto no es nuevo en la Argentina. La academia también, en la ley de medios, ratificaba el instrumento legal para tratar de aplicar la ley a unos y no a otros. En el caso del discurso de odio, quiero decirles que en la Argentina y en todo el sistema interamericano de tratados de derechos humanos está contemplado, está penalizada la incitación a la violencia en el discurso público. Y en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 13, claramente lo limita diciendo el discurso a favor de la guerra o incitando a la violencia está prohibido, está penalizado por ley. Y en la Argentina esa ley es la que debería aplicar el INADI, y no la aplica, por supuesto, que ratifica y digamos, tipifica los discursos de discriminación, de odio racial y demás. Por lo tanto, acá no hay nada que inventar. La incitación a la violencia está penada. ¿Saben cuáles son los países? Esto para la academia, como dice Osvaldo, y que lo tengan bien presente. Los países que sí regularon normas accesorias de discurso de odio: Venezuela, que encarcela a periodistas directamente sin ningún tipo de proceso judicial. Rusia, hace muy poco, considerando discurso de odio a todo comentario en redes sociales que moleste o que cause un ataque flagrante a lo que dicen los funcionarios del Pero cuando Estado. alguien dice, digamos, cuando dice tal es chorro, tal es corrupto, Bueno, ¿qué pasa con esas palabras? Porque el gobierno dice, epa, esas palabritas, no sé. de ¿Qué pasa con eso? vuelta al sistema interamericano de derechos humanos. Hay un fallo ejemplar en esto que es Ulloa contra el Estado de Costa Rica, que dice que los estados deben proteger la libertad de expresión de aquellas, digamos, en todos los comentarios que impliquen una crítica, que pueda ser bien recibida, pero sobre todo de aquellas declaraciones que causen ofensa, que molesten, que sean irritantes o chocantes para el Estado. Por lo tanto, también está todo escrito. El Estado y los funcionarios, por una cuestión, como bien decía Adriana, que tienen una simetría de poder con el ciudadano común, deben ser mucho más tolerantes a la crítica, algo que el kirchnerismo jamás ha respetado desde el gobierno. Yo diría, el discurso de odio, discúlpenme, sí, el discurso de odio como tal surgió en la Argentina en la era moderna a partir de la división con la 125. A partir Yo no de ahí... tengo dudas de eso, que se reactivó La la, gran vieja grieta. antinomia, por Claro. supuesto ya existía, pero justo- que le abanicaron con el diario para pero que el eje, prenda fuego, no tengo Para mí el eje es duda. lo que plantea Adriana al principio, porque el kirchnerismo tiene un discurso que no es el poder, cuando está claro que de 2003 para acá, menos 4 años, gobernó el kirchnerismo, y teniendo en esos 4 años el control del Congreso, y la mayoría de los jueces, a quien tanto critican, la mayoría de los jueces lo nombró el peronismo. Entonces, el peronismo se pone en un lugar de progresismo en no ser el poder, cuando es el poder. Entonces, ¿vos cómo vas a decir que yo regulo las cuestiones del odio si efectivamente son el poder ejecutivo y son el poder legislativo? Y quiero decir, lo que decía ayer es, para mí hay discursos de odio en distintos estamentos, pero nadie dijo nada cuando el señor Luis Delía dijo que a Mauricio Macri, siendo presidente de la Nación, había que ahorcarlo en la Plaza de Mayo. Y esta presidenta trató de borracha a una de las principales dirigentes de la oposición. ¿Eso no son discursos de odio? No. ¿Por qué? Porque son realmente el poder. El kirchnerismo es el poder desde los 2000 para acá en la Argentina. Bien, permítame, vamos a seguir con esto. Yo quiero una pregunta y vamos a la tanda y ustedes me contestan. ¿Hay alguna remota posibilidad de que esto entre al Congreso y trabajando y el poroteo, etcétera, y buscando aliados? No
No queme la respuesta. No, Vos pero decís que no se dije quiera. nada y nadie me mostró, así que nadie sabe Bien. qué gesto hice. Después de la Yo lo tanda vi. me contestan si esto se puede forcejear, se puede barretear en el diputado. Dale. Proyecto de regulación del supuesto discurso de odio si entrara ese proyecto al Congreso. ¿Pasa, no pasa? Un párrafo cada uno. Mira, Adri. más allá de la dificultad de regular un discurso tan ambiguo, el problema es que esta conversación ya genera efectos inhibitorios en la conversación pública. Claro. No quizás para vos o para una persona que tiene una voz clara, pero muchísima gente ya empieza a decir, mejor esto no No lo te metas. publico. Entonces, la autocensura aumenta cada vez que alguien tira alguna idea como esta de recortar o de hacer pensar que pensar y decir es peligroso en democracia. Ojo con el dispositivo psicopático de hay odio, vos sos agente de odio, ojo con las palabritas porque sos, ojo, ¿Y quién va a ser el sommelier del odio, además? ¿Quién va a juzgar si- qué es odio y qué ¿Quién no? va a ser el ministro Iván. de la verdad? Como en la novela de Orwell 84, o del claro. ministerio de Maduro. Creo que no hay condiciones para que este debate siga en el Congreso. De hecho, está frenada en la Cámara de Senadores una convención por la intolerancia que se sancionó en diputados, justamente porque tiene algún elemento que sería represivo de la opinión o de algún tipo de expresión de odio. Por eso me parece que no va a pasar por la Argentina, pero tengamos cuidado. En muchos países que admiran los funcionarios kirchneristas, las leyes de odio se aplican, como por ejemplo en Egipto, para encarcelar blogueros simplemente por opinar sobre discursos que tengan que ver en contra de la conducta Bien. familiar de ese país. Silvana, gracias. Digo que Jessica Bossi decía que no pasa en el Congreso. Sí, no Hago la pasa, de aclaración. ninguna manera. Hemos llegado al final, ahora Joaquín Morales Solá desde el Llano.